Les damos una cordial bienvenida a esta clase abierta auspiciada por el MBA for the Americas, nuestro MBA que hacemos en conjunto con la FEN de la Universidad de Chile y Tulane University. La clase se titula Tendencias globales y su efecto sobre mercados financieros. Esta clase, como les decía, es organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Tulane University, y quien presenta esta tarde es el profesor Eduardo Pablo. Eduardo es profesor de finanzas en Tulane University, también es profesor en la Minnesota State University y es PhD en finanzas y tiene un Master of Arts en economía también de Tulane University. Quiero invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat. Ojalá puedan marcar la opción todos, así todos los asistentes y participantes pueden ver lo que ustedes van a comentar. El profesor va a ir presentando y probablemente dejemos todas las preguntas para el final, ¿cierto, Eduardo? Y eso, muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos y ya tienes rol para compartir pantalla. Ok, muchas gracias, Nicole. Gracias a la Universidad de Chile por recibirme. Comparando, vamos a decir así, esta charla tipo webinar con una clase, obviamente es un poco distinto. Fíjense, veo yo aquí, y tú me confirmas, Nicola, como aproximadamente 91 personas, ¿no? Conectadas. Eso está muy bien. Normalmente, obviamente, en una clase, pues, estará full. La participación no la dejamos al final, sino que ustedes me pueden interrumpir, ¿no? He viajado muchas veces a Chile a dar clases dentro del Global MBA. Siempre altamente, vamos a decir así, impresionado por la capacidad de discusión y también obviamente por la capacidad intelectual de los participantes. Y me encanta ir. Ahora pues con el coronavirus quizás es un poquito más complicado, por lo menos en el corto tiempo, ¿no? Bueno, fíjense, les cuento, bien bueno, Nicole, que me dijiste que estás grabando, porque entonces ya me cuido qué voy a decir. Ahora hay que tener cuidado con estos seminarios, ¿no? Fíjense un poco el tema, ustedes lo tienen en pantalla, tendencias globales y su efecto sobre los mercados financieros. Yo expandí un poco la presentación en general los mercados. Vamos a discutir obviamente los mercados financieros, pero voy a hablar del tema de globalización en general y sus efectos sobre los mercados, ¿ok? Entonces, quiero confirmar primero, Nicole, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos Ok, bien. perfecto. Y ahora voy a compartir, dame un momentico mi pantalla. Déjame estar seguro que todo está bien aquí. Vamos a ver. Y sí me ven, ¿verdad? Y también te vemos. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí. Ok, pueden ver ahorita la pantalla, los slides míos. Básicamente está vacía por los momentos. Sí, se ve en pantalla Ok, completa. muy bien. Ok, fíjense, voy a hablar entonces de globalización en general. Les adelanto que yo estoy quizás un poco preocupado con las tendencias en cuanto a la parte de globalización y sus efectos dentro de lo que llamamos nosotros la competencia y lo que sería el capitalismo. Pero eso es lo que vamos a estar discutiendo en este tiempo, ¿ok? Em, Fíjense, y nuevamente, esto es una definición quizás un poco muy atada a lo que sería la visión de finanzas de lo que es la globalización. Pero imagínense ustedes un mundo sin fronteras, ¿ok? Un mundo donde ustedes, pues no hay, por ejemplo, costos de transacción, no hay barreras, por ejemplo, ya vamos a hablar de ellas, pero por ejemplo, no existen aranceles. Em, es como decimos, no sé si ustedes se acuerdan, una canción, yo no sé si era de los 80 o de los 90 que cantaban artistas famosos, We are the world, we are the children, así como que un mundo perfecto, ¿ok? Eso es lo que sería en principio globalización, es decir, es un mundo donde los mercados se encuentran totalmente integrados y no existen ningún tipo de barreras, costos de transacción. En finanzas vamos más allá y decimos, ni siquiera existen impuestos. ¿Ok? Porque el impuesto al final es como una especie de barrera. Y lo que va a definir un poco lo que sería la globalización en cuanto a la parte impositiva sería como tratados de impositivos que hacen que el impuesto sea igual entre todos los países, pero realmente ese no es el caso. ¿Ok? Entonces, globalización al final ustedes lo tienen que ver como un proceso.
¿ok? Es como en cualquier momento el mundo puede estar, tiene un nivel de globalización, ¿ok? Y obviamente ese nivel va a venir afectado por la incorporación o desincorporación de unas barreras. Fíjense que ahí yo puse hasta un muro, como el muro de Trump, ¿ok? Pero ese es el mercado, básicamente el muro de Trump es sobre flujo de humanos entre Estados Unidos eh, y México. Pero sí tiene que ver un poquito con un mercado que es uno de los mercados más segmentados, que es el mercado laboral. Y vamos a hablar también de ese mercado, ¿ok? Entonces, para nosotros en finanzas, globalización lo vemos desde el punto de vista de cuál es ese nivel de barreras que existe. Principalmente vamos a dividir así los mercados en dos tipos: mercados de productos y servicios, ese es uno, ¿ok? Y el mercado financiero, que es otro, ¿ok? Déjenme hablar un poquito de ambos, ¿ok? Mercado de productos y servicios, por ejemplo, es decir, voy a poner una barrera y, por ejemplo, en Estados Unidos no voy a permitir que se vendan celulares Xiaomi o Huawei o celulares chinos. ¿Ok? Ese es un tipo de barrera contra un producto en particular. ¿Ok? Barreras financieras son un poco más difíciles de crear, o por lo menos de que sean efectivas. Y eso tiene que ver con el libre flujo o movimiento de capitales o dinero entre distintos países. ¿Ok? Entonces, vamos a estar diferenciando un poquito los dos y discutiendo los dos tipos vamos a decir así, barreras y efectos de la globalización. Para darle un poquito de estructura a la presentación, fíjense, vamos a hablar un poco de lo que en una empresa, por ejemplo, uno habla de lo que es la política de inversión de una empresa. Fíjense, yo soy profesor de finanzas corporativas, entonces voy a ver esto un poquito desde el punto de vista, llámenlo ustedes, de la corporación, de las empresas, siendo, vamos a decir así, qué tan libres se encuentran ellas de competir globalmente o no, ¿ok? Y a eso es lo que yo me refiero cuando las empresas hablamos de productos y servicios. Entonces hablamos de lo que llaman investment policy o política de inversión. ¿Ok? Por el otro lado tenemos después lo que se llama financial policy o la política de financiamiento. Entonces aquí nos referimos más bien a esa libertad de movimiento de capitales entre los países. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando una empresa, vamos a decir así, basada en Estados Unidos. Puede levantar, si yo voy por ejemplo, a invertir en China, puedo levantar dinero en China. Puedo, vamos a decir así, levantar dinero en el yuan chino, el RMB que llaman. Me perdonan aquí que voy a estar a lo mejor mezclando un poco lo que es el inglés y el español. ¿Ok? Típicamente esta clase, la mayoría de las veces, yo diría el 99% de las veces la he dictado en inglés ahí en Chile, porque siempre hay un porcentaje de estudiantes internacionales que no necesariamente saben español bien. ¿Ok? Entonces, esas son las dos políticas que vamos a estar discutiendo y vamos a hablar un poquito de ese nivel de globalización o de segmentación de mercados que existe. Y voy a hablar un poco de las tendencias de largo plazo, qué pasaba antes, qué pasa ahorita. ¿Ok? Muy bien. Dentro de lo que llamamos investment policy, vamos a discutir dos tipos de barreras. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de barreras explícitas y de lo que serían barreras implícitas. Por barreras explícitas, normalmente a esto me refiero con lo que llamamos nosotros la regulación, vamos a decir así, las leyes, algo que está escrito y que prohíbe explícitamente el comercio o transacciones en cierto producto o servicio. Fíjense que me refiero a la política de inversión que tiene que ver con la parte de los mercados de productos y servicios. ¿Ok? En cuanto a la parte financiera, es lo mismo. Pueden ustedes tener vamos a decir así, barreras explícitas y barreras implícitas. Aquí, y recuérdense, es más difícil poner barreras al libre movimiento de dinero, ¿ok? Y entonces las barreras implícitas realmente no funcionan para prevenir, vamos a decir así, transacciones entre distintas monedas. Y las barreras explícitas pueden limitar, y vamos a hablar un poquito de ese poder que tiene algunas veces Estados Unidos de penalizar a través de, vamos a decir así, barreras financieras ciertos países o ciertas empresas. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es un poquito lo que vamos a estar discutiendo y vamos a hablar entonces en el tiempo qué es lo que está pasando, si el mundo está más globalizado o no y qué implica desde el punto de vista de las compañías. ¿Ok? Y también de los consumidores, nosotros. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos de niveles de globalización,
Bueno, hay muchos rankings, ¿ok? Ustedes han oído, por ejemplo, del ranking de Doing Business, haciendo negocios del World Bank, que inclusive Chile parece que estuvo ahí metido con que los datos como que no eran fidedignos, pero al final no cambió nada, quedó igual. Creo que en el 2021 o 2020 no están sacando el ranking porque lo están reestructurando. Aquí yo les voy a pasar otros dos, uno adicional que es el Heritage Foundation. Este es uno ranking que publica este instituto que es medio no, es conservador, lo que llaman en Estados Unidos. En principio, le gusta la libertad de los mercados en general, que lo publica junto con el Wall Street Journal. ¿Okay? Déjenme hablar de, si ustedes le dan el link aquí, yo no le voy a dar porque ya tengo la página por aquí abierta, se la voy a enseñar, denme un momentico. Ok, es este que está aquí. ¿Ok? Fíjense, ya ellos publicaron el ranking de 2021. Deben de estar viendo ustedes la pantalla. Y aquí está el ranking, nada más para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ellos catalogan en lo que es libre, mostly free, digamos, bastante libre, pueden llamarlo. Después tienen otra categoría que llaman moderately free. Y después tienen lo que son repress, como que pierdes lo que es la libertad en general, ¿no? Fíjense que este índice se llama de Economic Freedom. ¿Ok? Y ellos básicamente lo que dicen, bueno, el rule of law, qué tan bueno es la ley. Y aquí lo que llaman los países que forman parte que tienen el código no consuetudinario, a ver, sí, código civil es el nuestro, consuetudinario es lo que llaman el common law, salen muy bien. Government size, en principio, cuanto mayor es el tamaño del gobierno, peor sales en el ranking. Regulatory efficiency o eficiencia regulatoria, mercados abiertos, lo buscan. Entonces, esos son como algunos de los indicadores que estamos buscando. Hay más, pero estos son los principales. ¿Ok? Fíjense un poquito el ranking. ¿Ok? Y aquí hay una correlación muy grande. No importa qué ranking ustedes tienen, si vemos qué países están más globalizados, tienen menos barreras en general. ¿Ok? Bueno, Singapur aparece siempre top, vamos a decirlo, top 3 en general. Tienes Nueva Zelanda, Australia. Hasta el 2020 aparecía Hong Kong, pero la gente del Economic Freedom decidió sacar Hong Kong. Por razones que ustedes han leído prensa obvias en el sentido de que Hong Kong ahora lo que llaman el rule of law, que existía, que era el código consuetudinario británico, y básicamente el acuerdo que existía entre China de no meterse o inmiscuirse en la parte, por ejemplo, política hasta el 2030 y pico, pues no se ha cumplido y obviamente este índice decidió sacar a Hong Kong, ¿ok? Pero si no lo hubiera sacado hubiera caído mucho. ¿Ok? A partir del 2020. No necesariamente tan malo como otros países, pero ya no hubiera estado top 10, ¿ok? O top 5. Fíjense, por ejemplo, interesante aquí, si ustedes se van a Mostly Free, que ya a partir del 6 en adelante, Estados Unidos aparece, vamos a buscarlo, a ver si lo ven ustedes por aquí, no aparece tan bien tampoco, aquí está en 20, y Chile aparece en 19. Es decir, Chile es el único país latinoamericano que aparece en el top 10, aparece muy bien ubicado en este ranking. Y en la mayoría de los rankings, Chile aparece bastante bien, vamos a decir así, clasificado. Tiene aquí, ustedes pueden ver aquí como una rayita hacia abajo. Es como que hay un negative watch. Lo mismo para Estados Unidos, ¿ok? Muchos países tienen ese negative watch. Yo soy venezolano, ustedes me están oyendo, ¿ok? Buscar a Venezuela hoy en día es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que ir al final de la página. Déjenme mostrarles un momentico aquí. Okay, aquí estamos. Venezuela en este ranking aparece entre Cuba y North Corea en el puesto 177 de 178 países. ¿Ok? No importa qué ranking ustedes quieran buscar, eso va a seguir siendo así. ¿Ok? Lo quiero mencionar porque uno de los países que en principio se ha segmentado, se ha aislado mucho del mundo, producto precisamente de malas políticas, etcétera, que ha destruido mucha riqueza, tiene que ver con Venezuela. ¿Ok? Debo mostrarles aquí otro ranking que no tengo en las láminas, que es este de Economic Freedom del Fraser Institute. ¿Ok? Ese es otro famoso también. Muy de la escuela de Chicago. ¿Ok? Milton Friedman, etcétera. Fíjense, Venezuela parece most free, ¿ok? Pero espérense, que estoy en 1970. Si ustedes ven aquí, aparece en 1970. Es más,
En 1970, yo nací en el 68, Venezuela aparecía en el puesto 10, top 10, ¿ok? Top 10. Bueno, fíjense, por ejemplo, si ustedes ven aquí el mapa Chile, déjenme ver si me muevo, cómo me muevo aquí. Chile aparecía muy mal aquí, parecía rojo, en la parte roja, ¿ok? Mostly repressed, pero ha existido un cambio en estos, vamos a decir así, que estamos hablando del 70 ahora, estamos hablando 50 años, ¿ok? Pero fíjense, voy a ponerle aquí play, tienen como unas cosas de, si brinca más o menos rápido cada 5 años. Obviamente ya fíjense que a partir del 2001-2003 Venezuela ya está en rojo, ¿ok? Está en rojo muy mal. Y si nos vamos ahora al ranking para el 2018, ellos no lo han actualizado tan reciente, o si lo tienen actualizado son para aquellos que pagan, después publican el resto. Fíjense, si pongo aquí yo Show More, otra vez para ver un poquito el descenso de algunos países latinoamericanos. Bueno, Venezuela, si nos vamos, váyanse al fondo otra vez. Aquí está, Venezuela en el último lugar, lugar 162, ¿ok? Fíjense, podemos buscar aquí, dice Compare Countries, vamos a poner aquí Chile con USA, Estados Unidos. A ver si sale. Por eso estoy aquí, déjenme mover esta pestaña que está aquí. Buscar. No sé si me está buscando aquí. No result found. Ah, bueno, a lo mejor porque puse los dos juntos. Denme un momentico. Aquí está Chile. Bueno, fíjense, aquí lo tienen. Chile aparece en el puesto 14. Entonces, como les decía, hay una gran correlación entre los dos. ¿Ok? Muy bien, déjenme volver aquí a los slides. Fíjense que aquí tengo un mapa aquí abajo. ¿Ok? Y básicamente yo quiero discutir un poco lo que serían los efectos de la globalización que ha existido mucho entre esa gran batalla que hay hoy en día entre Estados Unidos y China por ser, vamos a decir así, tener un lugar preponderante en el futuro, vamos a decirlo así, cercano. Y también ha existido cierto roce entre Europa y China, un poco atado a lo que es ese One Belt, One Road o esa vía de China tratar de pasar, vamos a decir así, o de transportar sus productos. eh, no bueno, tienen unas vías marítimas, pero básicamente a Europa, que es uno de los grandes mercados. ¿Ok? Vamos entonces a estar discutiendo un poco ese rol y un poco hablando de qué ha pasado en los últimos años y hacia dónde vamos en cuanto a la globalización. Muy bien. Y aquí tengo que tener cuidado porque me están grabando. Ustedes pueden empezar a poner sus comentarios o preguntas que puedan tener en el foro. Em, a, lo, a lo mejor si yo la veo, puedo comentar algo, si no, después las voy a tomar en cuenta cuando venga la parte de preguntas. Muy bien. Fíjense, aquí voy a hablar un poquito entonces ya refiriéndome a barreras explícitas al libre movimiento de productos y servicios. ¿Ok? En finanzas, una de las primeras barreras que nosotros tenemos son los impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es vamos a decir así, la política impositiva en cada uno de los países y cómo esto afecta lo que sería la competencia entre empresas, etcétera? ¿Ok? Y qué tan competitivos son las empresas que se encuentran en cada uno de los países. Muy bien. En cuanto a la parte de Estados Unidos, ha existido mucha volatilidad. Vamos a decir así, estamos en los tiempos de Obama. Estados Unidos tenía una de los vamos a decir así, cargas tributarias corporativas, estoy hablando a las corporaciones más altas en el mundo. ¿Ok? Cuando ustedes suman lo que es la parte de federal, impuestos federales, estatales, etcétera, era horrible. ¿Ok? No solamente eso, sino que en Estados Unidos también, por ejemplo, si tuvo una empresa americana pagaba impuestos en Chile, vamos a decir así, 20%, y después, vamos a decir así, el beneficio que obtenía en Chile lo tenía que reportar si mandaba las ganancias al holding en Estados Unidos. Y si, por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto era 34%, tenía que pagar la diferencia. ¿Ok? Entonces, eso hacía que las empresas americanas no fueran competitivas. Vino Trump, cambió esto, en cierta medida puso a todos los países a competir en cuanto a la parte impositiva. El impuesto en Estados Unidos corporativo bajó a 21%, con menos, vamos a llamarlo así, barreras a traer el dinero que muchas empresas estaban acumulando en sedes internacionales, de modo tal de que pudieran traer ese dinero a Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, volvió al código
tributario más competitivo y más global, ¿ok? Bueno, ahora tenemos el gobierno de Biden y el gobierno de Biden está cambiando esto, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de eso en las siguientes láminas. Fíjense, aquí tienen ustedes un poco cómo ha cambiado el impuesto, ¿ok? Fíjense, en el 2017, antes del cambio tributario en Estados Unidos, fíjense ustedes al final de la lámina, ustedes tienen Estados Unidos, ¿ok? Cuando ustedes suman todos los impuestos que aplicaban a las empresas americanas no eran muy competitivas en el sentido de que la tasa impositiva estaba cercana al 40%. Fíjense, si vamos, por ejemplo, a Francia era menos, ¿ok? En Alemania era menos, etcétera. Hubo un cambio importante tributario en el 2000, vamos a decir así, 17. Y entonces a partir del 2017, ya en el 2020, fíjense cómo la tasa corporativa en Estados Unidos se vuelve mucho más competitiva. Todavía no es que sea extremadamente baja, pero es mucho más competitiva con otros países, por ejemplo, europeos, ahí tienen algunos asiáticos, etcétera. Hay ciertos países que compiten con impuestos muy bajos. Fíjense, ustedes tienen, ¿no aparece Irlanda ahí o no? Irlanda creo que el impuesto es 12.5% y por eso es que muchas compañías buscan mover su sede a Irlanda para pagar menos impuestos. Recuérdense que las compañías quieren crear valor y una manera de crear valor es tratar de mudar su sede fiscal a aquellos países que en principio pagan menos impuestos. ¿Okay? Hoy en día hay una discusión global a nivel de coordinación de políticas impositivas, porque ese impuesto, llámelo si quiere, basado en territorial, ha cambiado mucho con las empresas tecnológicas que hoy en día tienen una oferta de servicios globales, pero no necesariamente están invirtiendo en otros países, no tienen, vamos a decir así, presencia que pueda ser fácilmente tributada o básicamente, sí, creo que se dice ahí, ¿no? Francia, por ejemplo, le está aplicando a muchas empresas americanas un impuesto a las ventas de, no me acuerdo ahorita cuánto es, pero un porcentaje de las ventas, 1% de las ventas a Google, Facebook, etcétera. ¿Ok? Y en esa parte hoy en día hay discusión. Muy bien. Nos vamos entonces un poco qué es lo que está pasando con ese cambio. Fíjense que, claro, ya el año pasado se sabía que Biden iba a venir con más impuestos. Estamos hablando de un gobierno demócrata. Los demócratas en Estados Unidos suelen creer en el mayor tamaño del gobierno y una coordinación de recursos a nivel centralizado. Es decir, el gobierno tiene inclusive planes de, llámanos si quieres, de infraestructura, como el que está sacando hoy en día. Entonces, planifica a nivel central. ¿Ok? Y si ustedes leen ahí, fíjense en la parte izquierda, dice John Biden called for higher taxes on U.S. companies' foreign income and special tax breaks for domestic manufacturing companies. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya aquí estamos entrando con otro tema que vamos a tratar después, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, en la buena parte de los países, llámalo si quieres ustedes desarrollados, estamos hablando países europeos, cuando digo desarrollados es de bajas tasas de crecimiento, pero que tienen un mercado grande. Entonces, Unión Europea, China, Estados Unidos, hay una barrera implícita que vamos a discutir después que tiene que ver con el proteccionismo, en el sentido de que se fomenta lo que son políticas domésticas. Quiero que haya un mercado doméstico, no quiero que mis empresas necesariamente se beneficien de ser globalizadas. Fíjense que aquí se está hablando de Special Tax Breaks for Domestic Manufacturing Companies. ¿Ok? Muy bien. Ahora estoy tomando, eso fue, ese gráfico de ahí lo tomé el año pasado, ¿ok? Váyanse a la derecha y ahí ustedes tienen un poco ya información mucho más actualizada de principios de abril sobre la política de impuestos de Biden. Dice aquí, Mr. Biden wants to raise corporate tax back up to 28%. Fíjense que dice en el primer párrafo que básicamente lo que está pasando es que ahora otra vez Estados Unidos se va al tope de la lista, ¿ok? Nuevamente, empresas americanas menos competitivas a nivel global. Y no solamente eso, sino que hay una gran volatilidad en el sentido de que con Trump, los europeos decían las empresas americanas tienen que pagar más. Fíjense que ahora se discute ese impuesto global, ¿no? Bueno, pues queremos que las empresas americanas paguen más. Ahora más bien, el punto está que Biden lo que está proponiendo va a ser hasta rechazado por los europeos que les encanta también cobrar un impuesto porque no quieren someter a sus propias empresas europeas a unos impuestos tan altos.
Entonces, fíjense, esta inconsistencia, vamos a decir así, o volatilidad en lo que es la política fiscal, crea una gran incertidumbre también para las empresas que obviamente en los siguientes años, mientras esto se coordine, puede ser 1, 2, 3 años, tienen una gran volatilidad sobre cuáles van a ser sus flujos de caja globales. ¿Ok? Entonces, impuestos, en principio, cuanto más altos son los impuestos y cuanto mayor es la diferencia entre los impuestos entre un país y otro, mayor segmentado y menos globalización ustedes van a tener. Entonces, este es un tema que hoy en día yo creo que es importante y está, vamos a decir así, en la palestra. ¿Ok? Vámonos ahorita a otras cosas que impiden ese libre movimiento de bienes y servicios. Aranceles, ¿ok? Los tarifs, estamos acostumbrados a eso desde Trump, que empezó a montarle aranceles a todo el mundo. Obviamente, cuando Trump dice, bueno, aranceles a China, China contraataca y aumenta aranceles, se crean barreras. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos pone aranceles al aluminio chino, pero también que proviene de Europa y de otros países, él está en principio protegiendo a algunas pocas empresas locales, ¿ok? Locales digo en Estados Unidos, pero perjudicando al resto de los consumidores en Estados Unidos, ¿ok? Eso es el problema de armar barreras. Al final los que salen perjudicados son los consumidores. Somos ustedes, nosotros, algunas empresas, pero otras se benefician. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó, vamos a decir así, con Trump en el periodo presidencial pasado. Pero esto no acaba aquí. Fíjense que Biden, por ejemplo, no ha disminuido los aranceles para nada. ¿Ok? Algo de dinero le entra, él dirá, necesitamos dinero, aunque ellos tampoco están muy pendientes de esto. Están gastando tanto que realmente no les importa cuánto está entrando y discutimos eso después. Pero, por ejemplo, Europa también está aplicando aranceles a productos americanos, no solamente China, Estados Unidos, sino que se están creando estas barreras en todos los países. Fíjense, por ejemplo, ayer creo que leí un artículo que salió el fin de semana sobre Harley Davidson, las motos. Bueno, ellos, obviamente, cuando Estados Unidos puso aranceles a algunos productos europeos, entonces, Europa también contrató con aranceles, incluyendo, por ejemplo, lo que llaman el whisky americano, el bourbon, ¿ok? Pues también Harley Davidson, etcétera. Pero leí el otro día que ahora no importa de dónde Harley Davidson cree las motos, no necesariamente en Estados Unidos, sino pueden estar hechas en otro país, le va a aplicar el mismo arancel. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día, ni siquiera desde el punto de vista de retaliación, las empresas se están viendo afectadas y algunas pocas beneficiadas, pero la mayoría afectadas por este tipo de barreras. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo afecta los aranceles. Aumentas el arancel al aluminio, ¿ok? Algunas compañías como Alcoa, Aluminio North America, van a decir, oye, muy bueno, me están protegiendo. Obviamente son sus propios intereses, pero otras compañías que utilizan el aluminio como materia prima, dicen, todo me sale más caro ahorita. ¿Ok? No solamente eso, sino que entonces, por ejemplo, vean el área de cerveza, por ejemplo, yo tomo cerveza, entonces las cervezas en lata aumentaron de valor porque Anheuser-Busch y las productoras dicen, ahorita el aluminio me sale más caro. Y algunas veces estos aranceles los levantan con excusas tan, vamos a decir así, inverosímiles como por ejemplo es National Security, seguridad nacional. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y cuando buscas, realmente no tiene nada que ver con seguridad nacional. Es como una manera de utilizar lo que llaman executive powers en Estados Unidos para brincarse el Congreso, porque el Congreso es el que tiene la facultad de hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, aquí hay una gran pelea. Esa pelea tiene que ver hoy en día la mayoría de los aranceles entre Estados Unidos y Europa y China, en donde se están levantando ese tipo de barreras y eso está restringiendo ese libre movimiento de productos y servicios o los está haciendo más caros. ¿Ok? Otra barrera tiene que ver, por ejemplo, con no los aranceles, pero más bien cuotas también se aplican, ¿no? Que Estados Unidos dice, no, el etanol brasileño hay una cuota, no puede, o por ejemplo, el azúcar brasileño que puede ser competitivo, nada más puede entrar tantas toneladas métricas, por ejemplo. ¿Ok?
Una herramienta que está siendo utilizada mucho para evitar ese libre movimiento de bienes y servicios es un comité del Congreso que estaba básicamente muy bajo perfil, pero hoy en día está muy activo, como es llaman ahí el CFIUS, este que ustedes tienen aquí. Esto significa es the Committee for Foreign Investment in the US. ¿Ok? Fíjense que aquí yo llamo Market for Corporate Control porque este comité inicialmente lo que impedía, o por lo menos no impedía, pero por lo menos analizaba si alguna adquisición por parte de una compañía foránea afectaba o tenía algo que ver con la seguridad nacional en Estados Unidos. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace tiempo, cercano al 9/11, el 11 de septiembre en Estados Unidos, creo que era Dubai Ports, compañía de Dubai en el Middle East, trató de comprar unos puertos en Estados Unidos. Imagínense, voy a comprar el puerto de New Orleans, ¿ok? Claro, tú dices, oye, mira, resulta que Dubái puede ser aliado de Estados Unidos, pero resulta que vamos a tener, vamos a decir así, foráneos manejando puertos por donde nos puede meter una bomba atómica, ¿ok? Lo que quiero decir es que en todos países, no solamente Estados Unidos, sino hay ciertas restricciones a esa, vamos a decir así, libre comercio, en el sentido de que una compañía puede comprar otra y no debería haber ningún tipo de restricción. ¿Ok? Pero hoy en día ese comité está mucho más activo. ¿Ok? Y básicamente se ha focalizado en parar muchas adquisiciones, joint ventures, strategic alliance, cualquier tipo de inversión de empresas chinas en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, es una manera, vamos a decir así, de crear barreras de modo tal de proteger el mercado interno. ¿Ok? Fíjense que aquí hay un punto muy delicado que podemos discutirlo después. ¿Son las barreras óptimas? Vamos a decir así, ¿tienen alguna justificación válida desde el punto de vista de seguridad nacional, etcétera? Bueno, podemos discutir un poco eso, pero yo diría que en buena parte o buena medida, este tipo de barreras muchas veces no tiene nada que ver con seguridad nacional, seguridad de, por ejemplo, de suministros, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es otra importante barrera que existe y que crea, fíjense que la estoy clasificando como barrera explícita porque está metida en la regulación. Hay un organismo, el gobierno, que te dice, no, esto no puede ser. ¿Ok? Entonces es un tipo de barrera. Voy a la siguiente lámina. Fíjense, otro mercado que básicamente es uno de los mercados que siempre ha sido más segmentado, menos globalizado, como lo quieren llamar ustedes, es el mercado laboral. ¿Ok? Cuando hablamos libre movimiento de productos y servicios, aquí me estoy refiriendo al libre movimiento de personas, de empleados. ¿Ok? Si tuviéramos un mundo globalizado sin barreras, bueno, los mexicanos pudieran venir a trabajar a Estados Unidos y los americanos pudieran trabajar en México, los peruanos en Chile y los chilenos en Perú. Lo que quiero decir es que habría libertad de movimientos. ¿Ok? Entonces, fíjense que uno de los mercados que está más segmentado es el mercado laboral. Aquí podemos hablar de niveles de segmentación o de globalización, en el sentido, ¿es este mercado se está volviendo más globalizado o menos? ¿Ok? Bueno, mi opinión es que en principio la percepción inclusive de los nacionales, que estoy hablando chilenos en Chile, americanos en Estados Unidos, mexicanos en México, etcétera, es que ese mercado debería estar menos globalizado que antes. ¿Ok? Es decir, que hay como razones por las cuales el ciudadano piensa que debería estar protegida contra el mercado laboral de foráneos. ¿Ok? Tan segmentado está este mercado que por lo menos en Estados Unidos, usando la excusa del coronavirus, Trump suspendió todo tipo de visas de, por ejemplo, de trabajo temporal, lo que llaman el H-1B, ¿ok? No, prácticamente está absolutamente parado. Otros tipos de visas, como por ejemplo el J-1, muy parados, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, pues ya Trump ya salió. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de eh, el nuevo gobierno? Bueno, no ha hecho mucho, ¿ok? En cuanto al mercado laboral, ¿ok? Biden
ahora tiene un problema en la frontera con México porque se dijo, no, ahora vamos a aceptar papeles. Y entonces, claro, tiene un problema porque están mandando, vamos a decir así, familias quieren entrar para que cuando se vaya a discutir esto les aprueben de estar aquí. Están entrando niños sin padres. Hay un problema muy grave, vamos a decir así, en la frontera, pero que no necesariamente está atado con el mercado laboral. Fíjense, aquí yo tengo un artículo que yo copié eso, creo que lo copié del Wall Street Journal, un resumen de un paper que básicamente lo que les indica, y esto es investigación, vamos a decir así, académica, en que la inmigración en general es muy buena en cuanto a la creación de más oferta laboral. ¿Ok? En pocas palabras, los inmigrantes no te van a quitar a ti el trabajo, sino que van a, en general, en el efecto neto son creadores de trabajo. ¿Ok? Otra vez, esta investigación está muy basada en Estados Unidos. No quiero decir que esto aplica a todos los países, pero es evidencia de que en principio la inmigración es buena para la creación de valor corporativo y la creación de valor a nivel nacional. ¿Ok? Fíjense, ahí dice, these findings can help resolve the tension between labor supply oriented analysis where immigrants are seen to compete with local workers and depress wages and natural experiments that often show more positive economic results of immigration, etc. En otras palabras, yo creo que lo quería leer más hacia arribita, pero en otras palabras, era lo que les comentaban, son creadores netos de trabajo. Ustedes ven las compañías del Standard Poor's 500, vean quiénes son los fundadores, y a lo mejor 40, 50% son, pueden ser americanos la mayoría, pero son primera o segunda generación de inmigrantes. ¿Ok? Entonces, este es un área donde en cada país hay sus bemoles. ¿Ok? Em, Fíjense, yo sé que en Latinoamérica un punto importante es esa migración masiva de venezolanos que ha invadido Colombia, Perú y muchos países. Ya ustedes vieron el ranking. En Venezuela, el venezolano, si cualquier país que se vaya afuera, bien sea que esté al lado o esté lejos, va a estar mejor, a no ser que se vaya a Corea del Norte. ¿Ok? Em, pero entonces esa tensión, eso crea tensión en los mercados laborales internos y por eso que existe una percepción de que en general la inmigración es mala. Pero nuevamente, crear barreras contra el mercado laboral o cerrando más el mercado laboral, estamos yendo hacia una tendencia que va en contra de la globalización y aislando más los mercados. ¿Ok? Entonces ese es un punto y yo creo que eso no está cambiando. ¿Ok? No está cambiando en Estados Unidos, no está cambiando en Europa, no está cambiando en la mayoría de los países, esa percepción queda, ¿ok? Queda. Y por eso es que mismo Biden, en sus políticas, no quiere hacer muchos cambios porque si se voltea y ahora abre Estados Unidos, etcétera, el mismo americano lo va a sacar en las próximas elecciones. Entonces, ese sentimiento de, vamos a llamarlo así, de proteger el mercado laboral interno es algo que se ha creado y que yo creo que va a seguir por un tiempo. ¿Ok? Ve cómo voy aquí. Ok, que tengo que discutir muchas cosas. Regulación, voy a ir un poquito más rápido. Fíjense, en cuanto a la parte de barreras explícitas, un contrato muy importante que existía y que se rompió, que hacía que Hong Kong fuera uno de los países más globalizados, está cambiando de manera importante. ¿Ok? Bueno, ustedes han leído noticias, aquí no quiero yo entrar en detalles, podemos discutir, pero esa percepción de que Hong Kong law and order que existía se está rompiendo un poco. Fíjense que ustedes tienen un poco lo que es ese efecto de globalización. Esto es aproximadamente 20 años después de la incorporación de Hong Kong dentro de China o la entrega de esa colonia británica a China por parte de United Kingdom. Fíjense, ustedes tienen diciembre del 1997 y ahora se van hasta el 2017. Creo que yo saqué esto, ¿ok? Fíjense cómo antes, 97, 2017, cambia lo que sería la composición de la bolsa de valores de Hong Kong. ¿Ok? Y eso está bien en el sentido de que ahora tú ves más compañías chinas de mainland China en Hong Kong. Esa es la parte de lo que llama la globalización. Compañías que antes eran típicamente de Hong Kong, ahora tú tienes una mezcla. Por ejemplo, en el 2017 Tencent Holdings era una de las más importantes. Pero en el 97 obviamente no era el caso. Entonces, eso es la parte buena de
lo que sería la globalización, tú integras más el mercado financiero chino con el mercado de Hong Kong. ¿Ok? Yéndonos un poco más reciente, y aquí estamos hablando quizás muchas compañías. Fíjense, aquí dicen, esta foto la saqué de un artículo en el 2020, dice Hong Kong wins more listing of US trade Chinese firms. El gobierno americano le está poniendo también restricciones a algunas compañías chinas que si vamos a decir así, no tienen los mismos estándares de auditoría que las compañías americanas, no pueden entonces esas compañías chinas cotizar en Estados Unidos y hay como una especie de timetable. ¿Ok? Entonces muchas compañías están, vamos a decir así, tomando una especie de cobertura y diciendo, bueno, Alibaba, por ejemplo, dice, bueno, mis acciones cotizan en Nueva York, pero todo mi mercado está en China. En principio ellos tienen la mayoría de su mercado en China. Entonces la pregunta es, ¿no debería yo entonces moverme un poco hacia Hong Kong? Y eso es lo que ellos hicieron, una emisión secundaria en Hong Kong. ¿Ok? Entonces, muchas compañías chinas se están yendo más hacia su casa en cuanto a los mercados de capitales. Fíjense, una de las cosas, vamos a decir así, interesantes es que las compañías chinas todavía siguen levantando dinero en Estados Unidos porque el mercado americano es más eficiente, es más profundo, hay menos costos de transacción que el mercado, vamos a decir así, inclusive de Hong Kong. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que compañías globales tienen esa facilidad de, bueno, yo opero principalmente en China o en cualquier otro mercado, pero estoy levantando dinero en uno de los mercados con menores costos de transacción, donde me es muy barato. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí hay vamos a decir así, un proceso de menos globalización en los mercados. Otro que tengo que comentar es Brexit. Obviamente, aquí hay una ruptura de un mercado de productos y servicios muy importante entre Gran Bretaña y Europa. No voy a ahondar mucho en eso. Los británicos tienen sus propias razones para haberse salido de la Unión Europea. La parte política también es importante. Ellos pensaban, por ejemplo, que acuérdense que en Gran Bretaña hay una monarquía, pero el sistema de participación democrática funciona bastante bien. Y ellos decían, porque hay ciertos políticos que no han sido elegidos en la Unión Europea, que están tomando ciertas decisiones que nos afectan a nosotros como británicos. Y aquí me refiero, por ejemplo, a cosas como Angela Merkel diciendo a todos los sirios en una oportunidad hace años, vengan a Europa. ¿Ok? Entonces, claro, una vez que están en Europa, no se van a quedar en Grecia, no, se van a Alemania, se van a Gran Bretaña, a países que dentro de la Unión Europea son más ricos. ¿Ok? Entonces, esa es otra ruptura importante y obviamente los británicos y los europeos están viviendo las consecuencias de esa ruptura. ¿Ok? Fíjense, aquí yo voy con las barreras implícitas, que ahora voy con algo implícito, quiere decir que no está metido necesariamente en la regulación. Yo me recuerdo, por ejemplo, hace unos años, cuando un banco, creo que era de Arabia Saudita, trató de comprar un banco en Gran Bretaña. Y en aquella oportunidad, el primer ministro dijo, no vería yo con buenos ojos que este banco comprara, no me acuerdo cuál banco británico tal. Bueno, cuando el primer ministro dice, yo no vería con buenos ojos que este banco foráneo comprara este banco británico, eso es lo que yo llamo proteccionismo, porque no había ninguna ley en Gran Bretaña que impidiera eso. Pero claro, tú ya ves ese sentimiento de protección, ¿ok? En Estados Unidos, por ejemplo, con la crisis americana de crisis financiera, vamos a decir así, del 2007, 2009, yo me acuerdo, por ejemplo, Obama diciendo, buy American, compren americano, ¿ok? Em, Eso es proteccionismo. ¿Por qué yo voy a tener que comprar americano si a lo mejor me gusta el celular Xiaomi o Huawei? Es como dar preferencias a la parte interna versus la externa. ¿Ok? Eso es lo que yo llamo proteccionismo. Un ejemplo más reciente tiene que ver con TikTok. ¿Ok? Vamos a restringir TikTok, decía Trump. Bueno, hasta regulatoriamente, bueno, sería a través de ese comité del Congreso, tratar de impedir por ahí y decir, no, yo voy a través de mis poderes ejecutivos, voy a impedir esa venta. Pero en la regulación no había nada escrito, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo llamo proteccionismo, en donde por razones que no necesariamente son válidas o están en la ley,
yo lo llamo barreras implícitas. ¿Ok? Podemos discutir un poquito más de estos. Quiero saber, por ejemplo, sus impresiones sobre todo esto en Latinoamérica. ¿Ok? Yo creo que Latinoamérica no ha cambiado mucho relativo a otros países. No es que han cambiado mucho las regulaciones, pero como otros países se han vuelto más proteccionistas y han creado barreras, hoy en día Latinoamérica en promedio se ve un poquito más globalizadas. Sin discutir aquí que no metí la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá, México y Estados Unidos. ¿Ok? Ok, fíjense, voy a comentar un poco el COVID-19, el coronavirus. Obviamente una gran disrupción en los mercados, porque es que simplemente separaron los mercados. ¿Ok? Entonces aquí tienen ustedes un gráfico de cómo transcurría el 2020 en cuanto a Global Trade Volumes o volúmenes de comercio mundiales. Dice aquí que la base 100 es el 2010, pero ustedes ven que cayó, llámelo, de un nivel de 100, no sé, vamos a poner 122, cayó a menos de 100, vamos a decir, por el nivel de 105. Son una ruptura muy, muy fuerte. Pero los mercados se recuperaron de manera rápida. No tengo aquí para escribir en la pantalla, pero se han recuperado de manera rápida. Hay muchos, vamos a decir así, todavía barreras, imperfecciones. Sí ha existido un cambio en cuanto a lo que llaman el supply chain o las cadenas de suministro, en donde están pensando, y a lo mejor con razón, de que el nivel de globalización que existía era demasiado. ¿Ok? Entonces, fíjense, el nivel de globalización es como todo en el mundo, tiene que haber un nivel. Yo promuevo a que sea un mundo muy globalizado, pero a lo mejor se llegó en ciertas industrias a un nivel extremadamente vamos a decir así, globalizado. Pongo un ejemplo para que entiendan. Bueno, suministros médicos, ¿ok? Entonces, cuando tú en Estados Unidos, todas tus face masks, digamos, aquí la que ustedes tienen aquí, las máscaras y los hand sanitizers, ¿ok? Todo viene de China. Obviamente, cuando tienes una pandemia, como China va a darle prioridad, bueno, mira, lo que tenemos, vamos a pararlo aquí. India, por ejemplo, que es uno de los principales productores de pastillas contra la gripe, etcétera, bueno, dijo nada, no voy a exportar, todo se queda aquí hasta que yo resuelva el problema. Entonces, claro, se rompen las cadenas de suministro en esa parte y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, claro, ahora ya en Estados Unidos se está pensando, hay ciertas cadenas de suministro que o bien yo las coordino con mis aliados, ¿ok? O las tengo que tener in-house. Vayan ustedes al caso de los, por ejemplo, aunque es distinto en ese caso, pero los procesadores, por ejemplo, también hay un problema hoy en día de suministro. Ese es otro tipo de cosa que se está coordinando. ¿Ok? Fíjense, este gráfico que tienen aquí en esta lámina tiene que ver un poco, es viejo, pero es para que ustedes vean, es de McKinsey and Company, para que vean un poco cómo miden qué tan globalizado está la economía. Y aquí ellos lo que hacen es que ellos agregan lo que son los flujos de servicios, los flujos de productos, lo que llaman goods flows, y también los flujos financieros, ¿ok? Y pueden ver, por ejemplo, aquí claramente el efecto de la crisis financiera del 2007-2009, cómo el mundo se volvió menos globalizado, producto de una crisis financiera, ¿ok? Entonces, hemos vivido un par de shocks importantes. Uno tiene que ver con la pandemia, que es un shock directo a lo que sería eh, el productos y servicios, ¿ok? Que no se mueven, pero no existió shock financiero. Aquí el Fed reaccionó muy rápido y suministró liquidez. Ya vamos a hablar un poquito de eso también, pero en principio no hubo crisis financiera. En el caso de la crisis financiera del 2017, fue crisis financiera primero que se convirtió en una crisis también de productos y servicios. ¿Ok? Podemos hablar un poquito de eso posteriormente. Pero ese fue otro shock importante que disminuyó el nivel de globalización. Si ustedes ven la barra aquí, fíjense cómo venía el mundo más globalizado, más globalizado, más globalizado, y aquí viene un boom, cayó, y aquí se ha vuelto bastante flat en el tiempo, creciendo, pero mucho más lento. Y obviamente con el coronavirus vino otro shock externo que afectó el nivel de globalización en general. ¿Ok? Esto es como una perspectiva que saqué yo ya del año pasado, un poco viejo, julio 2020, pero ustedes pueden ver que la perspectiva dice aquí 2020-2030 también no va a ser necesariamente muy positiva. Es como un poquito
vamos a decir así, de una perspectiva pesimista en la mayoría de la gente que trata de pronosticar el nivel de globalización sobre cuál va a ser el efecto en el largo plazo del coronavirus. ¿Ok? Ok, me muevo ahorita al mundo financiero. Ok, fíjense que aquí ahora voy a hablar de política financiera y barreras quizás a lo que es el libre movimiento de capitales, llámelo de dinero. Ok, por una parte, ese libre movimiento de dinero está asociado a ese movimiento de productos y servicios. Vamos a decir así, si China está importando trigo de Argentina o China está importando trigo de Estados Unidos, bueno, tiene que pagar al americano o al argentino. Entonces, hay un flujo en el sentido de que el trigo sale de Estados Unidos a China, ¿ok? Pero China tiene que pagar. Entonces, en ese pago, básicamente el chino está vendiendo Chinese yuan para comprar US dólares, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que hay un movimiento asociado a el libre movimiento de flujo y servicio. Entonces, cuanto más globalizado está ese mundo de productos y servicios, mayor va a ser el flujo. ¿Ok? Pero hay otro flujo también atado a lo que serían inversiones. Por ejemplo, un americano comprando bonos brasileños o bonos chilenos. O un europeo invirtiendo en letras del tesoro americano. O simplemente acciones. ¿Ok? Entonces, es mucho más grande. ¿Ok? Fíjense que aquí yo estoy sacando ciertos datos de lo que llaman el informe trianual, se llama Triennial Report del Bank for International Settlements. Este banco for International Settlements es como un banco central de bancos centrales, como un club de bancos centrales. ¿Ok? Fíjense cómo el mundo y esos flujos se han vuelto mucho más globalizados. ¿Ok? Fíjense esa línea, esa barra que va creciendo 2001, 2004. Fíjense que va aumentando de cada 3 años. El último es el 2019 y el que sigue en el 2022. ¿Ok? Pero ya estamos hablando de un daily volume. Fíjense que aquí dice daily average. Estamos hablando transacciones diarias en el orden de 6.000, estos son 6 trillones de dólares por 6.000 billones. Pero claro, a ver cómo ponemos esto en el dólar. Estos son, estos son 6 billones, trillones. Ok, estos son los 6 billones nuestros. ¿Ok? Para que tengan ustedes una idea. Entonces, son millón de millón. ¿Ok? Vean ustedes que el intercambio de monedas en cuanto a lo que llaman el mercado de spot, que es el mercado de transacciones de hoy para mañana. Por ejemplo, ustedes quieren ir a visitar a Cancún, necesito pesos mexicanos, déjame comprarlos antes de viajar. Eso es una transacción spot. Pero más importante es el mercado que llaman forward o el mercado de derivados, ese mercado de futuros, porque ese es el que utilizan las corporaciones. ¿Ok? Si, por ejemplo, vamos a decir así, un chino compra trigo en Estados Unidos o en Argentina, el argentino o el americano le va a dar 3 meses para que tú me pagues. ¿Ok? Entonces se crea una cuenta por pagar para unos, cuentas por cobrar para otro, pero la transacción se va a dar en 3 meses. Entonces a la empresa no le interesa cuál es el valor de la tasa de cambio hoy, le interesa cuál es el valor de la tasa de cambio en 3 meses. ¿Ok? Por eso es que ese mercado es muy grande. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que en general, si nos vamos a la siguiente lámina, este es un mercado dominado por las principales monedas, lo que llamamos monedas estables. Fíjense que yo tengo un grafiquito de Stan Strong y aparece una bandera americana. Y lo que quiero decir es que el dólar aquí es rey, ¿ok? Y ha sido rey por mucho tiempo. Fíjense ustedes aquí, en este gráfico, tenemos lo que sería el porcentaje de transacciones, que es en dólar. El dólar está involucrado. Fíjense, 88%, 85%, 84%, aquí cayó un poco, ¿verdad? Después se levanta a 87 otra vez. Fíjense que el euro tiene una bajada importante aquí en el 2013, producto de la crisis en Europa con el euro y Grecia, etcétera. Entonces la gente confió un poco menos en el euro, pero el euro se está recuperando otra vez. Aquí no se ve, pero parece que los últimos indicadores es que el euro se recupera algo. Pero fíjense que el dólar constantemente está en los 80s y en el 2019 casi 90%. Una moneda que ha crecido en porcentaje. El mismo gobierno chino quiere promover el Chinese Yuan como moneda de reserva, etcétera. Fíjense que el Chinese Yuan lo tienen aquí. Primero era el puesto 29, subió al 20, 17
9, 8 y 8. O sea, se ha estancado un poco aquí en el 8. La moneda latinoamericana por excelencia, que ha tenido un papel importante, más allá de lo que sería el tamaño de su economía, es el peso mexicano. ¿Ok? Fíjense que el peso mexicano, a ver dónde lo tengo por aquí, debe estar todo por aquí. Vamos a ver, Mexican peso, ¿dónde lo ven? Aquí está. Claro, porque el ranking lo tienen por aquí. Pero el peso mexicano estaba hasta 12, 12, 14, 8, llegó a estar top 10, ¿ok? 11 y 15. ¿Por qué ustedes dirán que el peso mexicano es tan importante y otros no? Bueno, tiene que ver un poco que la mayoría de los currency traders y los que hacen trading de monedas y los que invierten toman el peso mexicano como un proxy que llaman, como una aproximación de lo que serían monedas latinoamericanas, ¿ok? Y el peso mexicano es una moneda bastante libre, con poca intervención a lo mejor del Banco Central Mexicano, etcétera. Entonces, esa es otra razón por la cual el peso mexicano aparece con un papel preponderante ahí. Eh, por ahí creo que también aparece a lo mejor por el tamaño de la economía el real brasileño. Eh, ¿Qué les iba a decir yo? El Chinese Yuan, el problema que tienen es que tú para invertir en una moneda necesitas creer que la moneda va a mantener valor eh, y quieres que básicamente no tenga intervención del Estado. ¿Ok? Y por eso es que a lo mejor el Chinese Yuan todavía por ser el principal oferente, vamos a decir, si el Chinese Yuan está muy contratado, vamos a decir así, controlado por el People's Bank of China, el Banco Central chino, entonces todavía no tiene un papel preponderante fundamental ahí. ¿Ok? Sigo porque ya quiero ir un poquito más rápido para tener tiempo para las preguntas. Fíjense, aquí tengo algo más sobre el mercado financiero. Recientemente, fíjense que aquí ya tenemos el 2020 incluido, cierre de 2020. El dólar ha perdido un poco su papel en cuanto a moneda de reserva utilizada por los bancos centrales, pero eso a mí no me preocupa en el sentido de que desde el punto de vista comercial todavía se usa mucho. Tiene que ver un poco con la depreciación del dólar con respecto a otras monedas. Fíjense, por ejemplo, aquí en este gráfico ustedes tienen el porcentaje, déjenme mover un momentico esto, dice percentage of imports invoiced in US dollars. Así, por ejemplo, así sea, por ejemplo, en China, tú dirías el Chinese Yuan es importante, todavía el porcentaje de las importaciones en dólares es enorme, ¿ok? Entonces, yo sí creo que el dólar se va a mantener, va a detener, el principal riesgo con el dólar como moneda tiene que ver si pierde valor o si se empieza a depreciar de manera importante, que tiene que ver con una potencial crecimiento de la inflación o con el hecho de que la mayoría de los inversionistas foráneos no consideren más a las letras del tesoro como un instrumento que básicamente es seguro. ¿Ok? Aquí tengo un grafiquito sobre Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, lo que ustedes quieran llamar, lo que llaman las monedas virtuales, ¿ok? O las criptomonedas. ¿Qué tan importantes son ellas desde el punto de vista en lo que es el libre movimiento de flujos de capitales, vamos a decir así? Bueno, todavía no se utilizan en cuanto a lo que sería comercio legal. Cuando yo digo lo ilegal, fíjense que muchas veces lo utilizan para comercio ilegal. Tú no quieres utilizar medios legales porque entonces vas a estar monitoreado por el Federal Reserve, etcétera. Para cosas ilegales se pueden utilizar. En algunos mercados ha sido importante, por ejemplo, en Venezuela, donde hay una básicamente la destrucción del bolívar y no tienes monedas fuertes, entonces esto sirve como una manera de al menos eh, 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 transar monedas y después cambiar en otras que son más fuertes. Alta volatilidad. A ver, las monedas virtuales o las criptomonedas yo las veo a lo mejor como un instrumento muy volátil de inversión porque no sirve como medio de pago todavía. ¿Ok? Esto puede cambiar, pero por los momentos no sirve como moneda de pago. Aquí quiero oír un poquito lo que serían las opiniones de ustedes. Por cierto, la innovación en finanzas en cuanto a la creación de lo que llaman el Bitcoin, el proceso de lo que llaman blockchains, ¿ok? Eso sí, tiene aplicaciones hoy en día muy importantes que crean valor. Ok, voy entonces un poco aquí a lo que sería una pelea entre China y Estados Unidos en cuanto a la importancia de las tasas de interés y los mercados. ¿Ok? Fíjense,
Anteriormente Estados Unidos tenía como mucho poder en los mercados financieros, en el sentido de que las compañías chinas y de otros países buscaban que sus instrumentos foráneos fueran comprados por inversionistas americanos. Esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, en este gráfico, fíjense, ustedes tienen como dos formas de emisión de bonos en dólares. ¿Ok? Dice aquí Annual Chinese Dollar Bond Sales. Fíjense que hay alta volatilidad, ha crecido mucho el mercado, pero el mercado que está regulado dentro de Estados Unidos, que es el formato 144A, se ha mantenido relativamente pequeño y lo que ha crecido es un formato en donde a lo mejor se trata de evitar la regulación del gobierno americano, ¿ok? Y permite que las compañías chinas puedan obtener, vamos a decir así, ese financiamiento en dólares. Hay una discusión muy a nivel filosófico de qué tan alto puede ser el poder de Estados Unidos en cuanto a el dólar como moneda fundamental, como moneda de reserva. Esto tiene que ver un poco en cuanto al nivel fíjense que aquí tengo un link que ya voy a abrir, de Major Foreign Holders of Treasury Securities, es decir, quiénes son los que están comprando los instrumentos que están emitidos por el gobierno americano en moneda americana para financiar, en pocas palabras, las cosas aquí que se están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Pero déjenme ir aquí para que ustedes vean un poco a lo que me refiero. Déjenme ver si aquí abre esto. Ok. Deben de estar viendo ustedes aquí esta tabla. Fíjense cuáles son los principales vamos a decir así, tenedores de fondos, vamos a decir, tenedores foráneos de fondos de letras o securities, treasury securities, incluye letras del tesoro, bonos de tesoro, etcétera. Japón, el nivel de deuda de Japón es enorme, pero también ellos ahorran mucho. Ese es aliado de Estados Unidos, no veo problema. Fíjense, China. Fíjense que aquí China tiene un nivel muy alto, está de segundo. En algún momento llegó a ser primero, pero en esta serie que ustedes tienen ya está de segundo de manera, vamos a decir así, bastante permanente. ¿Ok? Lo que se habla mucho en medios es decir, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el dólar empieza a depreciarse? O, por ejemplo, hay una guerra entre Estados Unidos y China, se ponen las cosas peores. ¿Qué pasa si China, por ejemplo, empieza a vender letras del tesoro? Recuérdense que cuando, por ejemplo, China empieza a vender como loco, bueno, el precio de los bonos cae y la tasa de interés sube en dólares. ¿Ok? Bueno, ese es un escenario catastrófico no solamente para Estados Unidos, también para China, que va a sufrir, pero también para los países emergentes cuyo valor de la tasa de interés en dólares sería para el cielo. ¿Ok? Es algo que se está hablando hoy en día. ¿Qué pasa si Estados Unidos se recalienta? Porque la economía aquí está creciendo de manera extrema, sobrecalentándose, vamos a decir así, de Estados Unidos. Bueno, si hay inflación en Estados Unidos y el Federal Reserve aumenta las tasas de interés, ¿qué va a pasar con los mercados emergentes? Yo quiero hablar un poquito con ustedes de esos. ¿Pueden los mercados latinoamericanos pagar tasas de interés en dólares mayores, más altas de lo que están? Porque hoy en día están por el piso, pero ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Ok? Fíjense, esta tabla es interesante porque si ustedes ven aquí, uno de los principales, aquí hay un par de países pequeñitos que son tenedores de fondos, pero no por razones de que su economía es muy grande y están en las reservas, sino porque la gente ahorra mucho ahí, ¿no? Entonces tienen Luxemburgo aquí de Irlanda, es otro país, paraíso fiscal. Irlanda, Luxemburgo, y tienen ustedes, bueno, Switzerland también está ahí, y Cayman Island, imagínense ustedes aquí, ¿no? Está en un top 10, ¿ok? Entonces, es algo que se discute mucho. eh, Todo el mundo dice que nada va a pasar, que no le conviene a China vender letras del tesoro, pero you never know, ¿ok? Uno nunca sabe. Ok, vuelvo a mis slides. Quiero dejarles con ustedes otro también algo que tiene que ver con la política financiera y las consecuencias a nivel mundial. Tiene que ver con el nivel de deuda en Estados Unidos se está incrementando de manera enorme. Fíjense que tienen un gráfico que básicamente desde la guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no ha tenido un nivel de deuda que llegara a 100, más de 100% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Eso está pasando, va a ser más. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto puede llegar ese número con la mayoría de esos inversionistas foráneos todavía creyendo que el gobierno americano va a pagar? O
y siempre puede pagar porque puede emitir dinero. A ver, es deuda en dólares, entonces siempre puede imprimir dinero, pero eso va a tener consecuencias en la inflación y obviamente en el rendimiento de los bonos. ¿Ok? Entonces es un problema potencial que puede ocurrir. Relacionado con esto, fíjense, algo que a mí me preocupa mucho en cuanto a qué puede pasar en el futuro, cuando digo inmediato es los siguientes 2, 3 años. Fíjense, este gráfico que ustedes tienen aquí lo saqué del Federal Reserve of St. Louis, ¿ok? Es la base monetaria, la M1, ¿ok? Fíjense ustedes, aquí tienen una desde 1970, en esta parte que tienen ustedes aquí tienen las recesiones, ¿ok? Y fíjense que la M1 en Estados Unidos crece muy constante, etcétera, etcétera, pero fíjense qué pasó en el 2020. Es decir, pasó de básicamente 4 trillones de dólares a 20. ¿Ok? No, por cierto, no se asusten si ustedes ven aquí discontinuo, porque esto pasa mucho en mercado latinoamericano. Oye, esto se ve horrible, vamos a descontinuarlo. No, hubo un cambio y fíjense que aquí hay un link que no funciona, pero si ustedes se van a este link, está la serie que está sustituyendo a esta. Pero, anyway, esto es espantoso y por eso es que muchos analistas aquí en Estados Unidos están preocupados que puede existir una inflación importante, porque yo sí creo que la inflación al final es un efecto monetario. Entonces, si no recogen esa liquidez, que parte de esa liquidez se fue no está en Estados Unidos, pero se fue a otras partes del globo terráqueo, con la impresión de dólares, que esos dólares no se quedan necesariamente en Estados Unidos, bueno, puede existir inflación, eso va a afectar el nivel de tasas de interés en todos los mercados y eso va a afectar obviamente la capacidad del gobierno americano de financiarse. ¿Ok? Ok, no quiero terminar, yo sé que estoy aquí un poco tarde, pero deme 3 minutos porque esto es un cambio de paradigma que yo creo que es más grave que lo que está pasando con lo que mencioné anteriormente. Y aquí me refiero con equity securities, acciones. ¿Ok? En el 2019 pasó algo que como que no, la gente no prestó mucha atención, sino pocos. ¿Ok? Y es un cambio de paradigma en cómo funcionan las empresas. Fíjense que aquí, anteriormente, desde 1970, las empresas, su objetivo fundamental era la creación de valor para los accionistas. ¿Ok? Básicamente, vamos a maximizar el valor de las acciones. Claro, cuando ustedes tienen lo que es teoría de contratos, si tú estás respetando el contrato con los tenedores de bonos, con los empleados, les estás pagando lo que deberías de pagarle, con los consumidores también, etcétera, nadie se ve afectado. Entonces, si tú maximizas el beneficio residual, en principio, no estás afectando a nadie y tú estás maximizando la propiedad de los dueños de la empresa. Esto básicamente era un paradigma de Friedman, 1977, Milton Friedman. Fíjense aquí lo que dice Friedman, dice, there is one and only one social responsibility of business to use the resources and engage in activities designed to increase its profits as long as it stays within the rule of the game. Entonces, maximización de valor. Cuando ustedes se van al Business Roundtable en el 2019, los ejecutivos de las compañías que forman parte de este club de ejecutivos, ahora ellos cambiaron y ahora lo que tienen es un enfoque del stakeholder, de que todos somos importantes. ¿Ok? Esto es grave porque ahora resulta que los ejecutivos de las compañías están diciéndole a todo el mundo, inclusive a los consumidores y a los accionistas, hay otras cosas que son importantes y que deberíamos de tomar en cuenta. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, aquí. It affirms the essential role corporations can play in improving our society when CEOs are truly committed to meet the needs of all stakeholders. Entonces, aquí es cuando tú dices de que, no, bueno, no solamente es el accionista, sino que los trabajadores, los consumidores, el ambiente, ¿ok? Esta parte básicamente crea un problema en cómo hasta ahora se han entendido las empresas en donde los accionistas son los agentes perdón, los ejecutivos son los agentes del principal que son los accionistas. Entonces, si van a haber cambios es porque los consumidores y los accionistas lo piden, ¿ok? No es que necesariamente yo digo, no, ahora hay que tener cuidado del ambiente. Bueno, realmente los accionistas y los consumidores te están pidiendo eso, ¿ok? Más bien está viniendo como top-down. Son los ejecutivos que están tomando ciertas acciones
y no necesariamente los accionistas y los consumidores que a través del gobierno corporativo están forzando a los ejecutivos a cambiar, ¿ok? Cosas como, por ejemplo, y aquí yo me refiero, fíjense, otra cosa que quiero comentar, este paper famoso de Milton Friedman, cuando ustedes le dan aquí al link, apareció en el New York Times. Hoy en día estamos en un mundo tan polarizado que el New York Times no se atrevería a publicar un artículo así porque votan al editor, ¿ok? Porque este es un artículo extremadamente, llámalo si quieres, de mercado, donde los mercados son muy importantes, entonces hay un problema extremadamente grande. Fíjense que esto se publicó en el New York Times, ¿ok? Cosas que están pasando. Están pasando cosas como, por ejemplo, de que ahora Nasdaq está forzando a las compañías a decirles, mira, tenemos que buscar equidad y no necesariamente igualdad. ¿Ok? Entonces, Nasdaq dice, si tú quieres cotizar en Nasdaq, bueno, ahora tú vas a tener a alguien de minority dentro del board of directors. Puede ser un latino, una minoría, puede ser un African American, puede ser alguien de la comunidad LGTB+, también puede estar ahí. Pero hasta ahora se entendía que el Board of Directors es vamos a decir así, es un agente de los accionistas para controlar al accionista y lo que se buscaba era alguien que puede ser transgender, puede ser latino, pero lo importante es que sea alguien que sepa del negocio y que sepa de la industria. Entonces hay ciertos factores que están haciendo de que las empresas pierdan ese foco de maximización de valor. Fíjense, cosas como esta. Esto salió hace un par de semanas. Jeff Bezos dice, bueno, está bien si pagamos más impuestos, ¿ok? Cualquier fórmula de finanzas que tú veas, si las compañías dicen, quiero pagar más impuestos, el valor va a ser menor. Claro, aquí fíjense, y quiero que vean un poquito aquí, dice, corporate CEOs can be counted on defending free markets, because al final, y esto es muy típico en Latinoamérica, ustedes saben, muchas compañías lo que buscan es su propio beneficio y no necesariamente el beneficio de la comunidad. Aquí básicamente Amazon está diciendo, bueno, mira, si aumentan los impuestos, yo voy a obtener subsidios cruzados con la parte del green investment y aquellas empresas que son más pequeñas que yo no van a poder hacer el lobby, no van a poder tener esos subsidios impositivos. Al final voy a poder competir mejor. Y lo ven, al final están como buscando el perjuicio vamos a decir así, de la sociedad en general, pero en la búsqueda de su propio beneficio como empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios que están ocurriendo en los mercados financieros, también en las acciones y en las corporaciones, porque se está perdiendo ese principio que hasta ahora, si ustedes leen cualquier libro de finanzas, el principio es maximización del valor de la empresa y maximización del valor del accionista. Y con esto paro aquí porque quiero oír qué opinan ustedes. Voy a quitar aquí la pantalla, denme un momentico. ¿Me están oyendo? ¿Hay alguna pregunta? Veo por aquí que Hernán dice si le podemos enviar los slides, si no hay ningún problema, yo les puedo enviar esto. Ok, hay una opinión, dice aquí, profesor, ¿qué comportamiento qué opinión tiene, profesor, del comportamiento de los bonos verdes chinos durante Eduardo, ¿me el 2020? escuchas? Sí, Ahí sí, ya. ajá, Tuve dime, un pequeño problema con el micrófono. ajá, dime. Ya, no te preocupes, yo te iba a leer las preguntas para que fuéramos en orden. Ok, ¿Te parece? léemela mejor, sí. Sí, para que podamos ordenarnos y contestar lo que le decías a Hernán. Ujú. Nosotros estamos grabando esta charla, entonces desde mañana va a estar cargada en nuestro canal de YouTube. Entonces les voy a compartir ahora a todos el enlace de nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a él y ver la grabación completa de la charla. Bien, ahí Ok, ahí está, perfecto. partimos Entonces, con las preguntas. ok. Renato Leiva, al comienzo de la exposición, preguntaba si existe algún país que sea categorizado como mostly free con un tamaño del Estado grande. Es una muy buena pregunta. Fíjate que, claro, el tener el Estado grande
en principio, dentro de la mayoría de los indicadores, pesa de manera negativa, pero de manera igual hay otros indicadores, como por ejemplo bajos impuestos, libre movimiento de bienes y servicios. Entonces, si pudiera existir, si tú me preguntas ahorita, la correlación seguro es negativa. Si cuanto más grande es el Estado, más intervencionista va a ser, ¿ok? Y peor van a salir en los rankings. Pero si ustedes me preguntan, vamos a decir así, un ejemplo. Fíjate, Alemania no sale tan mal rankeado y Alemania, vamos a decir así, lo que llaman decisiones centralizadas, bien sea a través del gobierno central o lo que llaman ellos, cada uno de los condados esos que tienen un nombre alemán, ahorita no me acuerdo, es más o menos importante, pero Alemania no sale tan mal rankeado. Entonces yo diría en eso no sale tan mal. Quiero resaltar el hecho de que no, a ver, no asocien, hay una asociación débil entre democracia y globalización. ¿Ok? Hay países que no son democráticos y están globalizados, están bastante globalizados. ¿Ok? Por ejemplo, China, si ustedes ven, el gobierno no ha cambiado, digamos, tienen comunismo desde hace mucho tiempo, pero si ven la tendencia de largo plazo, China hoy en día está mucho más globalizada de lo que existía anteriormente. ¿Ok? Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con Guillermo Silva. Dice, ¿por qué se dice que RMB va a llegar a transacciones como en dólares y que su TAPCA está muy abajo? No sé si a qué se Puedo ver yo refiere la con pregunta eso. aquí, a ver, porque déjame ver, tú dices que, ¿cuál es el nombre de la compañía? RMB, 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 RMB. RMB. Ajá. El renminbi, ok, no, estamos hablando del Chinese Yuan. ¿Puedes repetir ahorita la pregunta? Perdón. Dice, pero ¿por qué se dice que RMB va a llegar a transacciones como dólares y a su TAPCA que está muy abajo? A ver, si ustedes ven porque Estados Unidos siempre ha dicho, y por lo menos hasta el periodo de Trump, que China mantenía el Chinese Yuan débil, ¿ok? Con respecto al dólar, para hacer a las empresas chinas competitivas en el mercado, vamos a decir así, global, ¿no? En pocas palabras, si el dólar está fuerte, tienes el incentivo de exportar porque cada dólar está comprando mucho Chinese Yuan. Si ustedes ven la tendencia de largo plazo, el Chinese Yuan no se ha vuelto más débil, se ha vuelto quizás un poco más fuerte en el tiempo, ¿ok? Se ha mantenido en ese nivel de 6 y pico, etcétera. Ahora no sé cuánto está, pero el hecho es que se mantiene relativamente estable y el gobierno chino no le interesa depreciarlo porque quiere promover al Chinese Yuan dentro del mercado global también. Entonces nadie quiere necesariamente, vamos a decir así, invertir o transar con una moneda que no va a mantener valor. ¿Ok? Entonces, yo creo que el gobierno chino, el principal problema que existe es que ha intervenido muchas veces en el mercado para mantenerlo inclusive estable, pero si tú quieres invertir en Chinese Yuan, el problema es que no puedes o el mercado es muy pequeño. Ese es el problema. El mercado libre de Chinese Yuan es muy pequeño. Hay un pequeño mercado en Hong Kong, hay otro mercado en Gran Bretaña, pero por ejemplo, si tú quisieras invertir, tú como chileno, yo Estados Unidos, es muy difícil comprar Chinese Yuan. A lo mejor ahorita con la moneda virtual, porque ellos están avanzados en eso, va a ser un poco más fácil. No sé si se va a poder. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos Bien, por ahí? seguimos con Gonzalo Navalón, que pregunta cuál es su opinión del comportamiento de los bonos verdes chinos durante el 2020-2021 y su impacto. Ok, fíjense, bonos verdes en general, el mercado de bonos verdes ha crecido muchísimo. Ok, Em, todavía definir lo que son bonos verdes o qué instrumento en principio sería green, que llaman green bonds, es algo que se estaba viendo, es algo que los mismos mercados financieros y jugadores de mercados financieros están promoviendo. La regulación está forzando a muchas compañías a lo mejor a emitir este tipo de bonos. Yo creo que como inversión hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si uno compra un fondo mutual verde, ¿ok? Em, los fees que uno está pagando son enormes, uno como inversionista, ¿ok?
No tengo claro en cuanto al mercado particular verde chino, si está subiendo o bajando. Sé que muchas compañías chinas, al igual que la mayoría de otras compañías en mercados desarrollados, están emitiendo bonos verdes, ¿ok? A ver, hay que tener cuidado en el mercado de China porque China forma parte del Acuerdo de París, pero no tiene ningún commitment hasta el 2030, si mal no me equivoco. Es más, creo que tiene aprobado, por ejemplo, la creación de plantas de basadas en carbón, equivalente a iluminar a toda Alemania. Lo que quiero decir es que todavía está generando mucha polución, ¿no? Pero yo creo que ese es un mercado que las mismas empresas dicen, si me puedo financiar barato, emitiendo un bono verde, lo voy a hacer. El problema está en qué tan verde es la compañía. Esa parte de monitorear qué tan verde es ese bono es algo que están haciendo. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí como inversionista si te gusta ese tipo de emisiones. Gracias, Eduardo. Ujú. Seguimos con la pregunta de Carlos León. Él pregunta, dice, ¿la estructura societaria en el directorio de las firmas que busca reducir las brechas de género u otras representan ventajas de precios accionarios versus costos de las firmas en estos nuevos desafíos? Muy bien. Fíjate, y yo aquí, esa es una de las áreas donde yo he hecho inclusive algo de investigación aquí en Latinoamérica con unos colegas colombianos. Analizamos un poco lo que sería en particular el gender diversity o la diversidad de género en el board of directors. Entonces, y relacionando un poco con lo que sería el desempeño financiero, ¿ok? Eso es lo que tú dices, hay ventajas de precios accionarios. Entonces, qué tan bueno es tener diversidad? En principio, la diversidad agrega valor porque tú vas a oír básicamente distintas opiniones, ¿ok? Y eso es bueno. Pero siempre las personas que estén ahí deben de ser personas preparadas, ¿ok? En esa investigación que tengo con unos colegas en Colombia, nosotros, por ejemplo, analizamos unas empresas colombianas y aquí cuidado, déjenme explicar para que entiendan, pero inicialmente tratamos de asociar el porcentaje de mujeres en las board of directors con respecto al desempeño financiero. ¿Ok? Realmente tener más mujeres, las empresas se desempeñan financieramente mejor. Inicialmente lo que encontramos es que no, que más bien es negativo el valor, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero quiere decir que las mujeres destruyen valor. Y la respuesta es no. Cuando tú controlas, por ejemplo, en lo que pasa mucho en Latinoamérica, es que tenías mujeres que estaban sentadas en la bolsa porque eran hijos del dueño. A ver, me explico, no estaban necesariamente con la preparación. Cuando tú ajustas por talento, tú dices, bueno, vamos a ajustar por talento, ¿qué tanto sabe esta gente? Entonces se veía el efecto positivo de tener la diversidad, inclusive obviamente de mujeres. Hay que tener cuidado también porque cuando hablas tú estamos hablando de psicología, hay muchos estudios que demuestran que la mujer es más conservadora o no toma, a ver, no toma decisiones tan riesgosas como el hombre, ¿ok? Entonces, si tú mides desempeño financiero como retorno, obviamente a mayor riesgo, mayor retorno, pero si tienes mujeres, las mujeres buscan menos riesgo. Entonces también tienes que ajustar por ese potencial riesgo, ¿ok? Yo sí creo que tiene que existir una mayor diversidad, pero también creo que esa diversidad debe de estar con esa persona, no debe ser impuesta por el tope y decir Nasdaq forzando a las empresas a estar más diversas. No, tienen que ser los accionistas de esas empresas yendo a la junta directiva, en la conferencia de accionistas y diciendo, tú deberías de cambiar, ¿ok? No top down, sino más bien bottom up. Esa es la manera como yo creo que debería funcionar. Bien, muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Julio Armijos. Él dice, la estrategia de ser más amigable con los shareholders no puede ser visto como una manera de competir y mantener los flujos de caja, márgenes y sobrevivir por adaptación de consumidores que valoran la justicia. ¿Crees que se puede tener alguna evidencia cuantificable en las curvas spot o forward? Fíjate, nuevamente, yo creo que aquí que al final la empresa va a ser un buen, llámalo si quieres tú, un buen socio, eh, se va a portar bien en la sociedad, la empresa, porque al final le conviene en cuanto a la maximización de valor, ¿ok? Si tus consumidores, si tus accionistas empiezan a valorar lo que sería, por ejemplo, cambio climático, eh,
equidad, algunas cosas que son importantes para tus accionistas, eso se va a reflejar en cambios que van a venir de los accionistas a forzar a los tomadores de decisiones a que eso sea cierto. ¿Ok? Lo que yo estoy viendo que es grave es the other way around. Es básicamente los ejecutivos o CEOs de las compañías, los presidentes de las compañías, tomando decisiones sin el permiso de los accionistas. ¿Ok? Y metiéndose en cosas que no tienen que ver con la compañía como tal. Y esto es grave, ¿ok? Porque expone a la empresa a vaivenes en cuanto a lo que son los flujos de caja. Un ejemplo concreto. Fíjense, Biden básicamente hubo en Estados Unidos lo que es una aprobación en Georgia de una ley electoral. Nuevamente, esa ley electoral fue aprobada por el gobernador, por el Congreso de Georgia. Recuerden que aquí en Estados Unidos tiene federalismo y a Biden no le gustó la ley. Entonces, Biden habló con varias compañías y le dijo, mira, ¿por qué no boicoteas al estado de Georgia? Entonces vino lo que es el Delta, Coca-Cola. Ciertas compañías dijeron, no, sí, no nos gusta la ley de Georgia. ¿Ok? Ese tipo de acciones polarizan a tus consumidores. ¿Ok? Porque hay algunos consumidores, y aquí me voy a béisbol, que no es una empresa como tal, pero dicen, bueno, ¿y por qué vas a boicotear a Atlanta y a Georgia por eso? Porque realmente la ley es mejor que lo que existía antes. No fue, digamos, o a Biden no le gustó, pero está aprobada por, vamos a decir así, por un gobierno democrático del estado de Georgia. Entonces, aquí es donde las empresas se están metiendo en problemas porque están tomando ciertas decisiones y después van a estar más expuestos, porque si tú tomaste una posición en Georgia, si ahora hay un cambio en Texas, te van a pedir que hables, ¿ok? Cuando esa decisión no tenía ningún efecto sobre la empresa. Las empresas en Estados Unidos hacen lobbying cuando se ven afectadas. Ah, me van a cambiar el impuesto. Ok, déjame moverme para que no me aumenten los impuestos. O me van a cerrar el mercado y yo no quiero. Voy a hacer lobbying en el Congreso. Pero de la otra manera, es algo que es un poquito grave, así lo veo yo, ¿no? Entonces, yo sí creo que al final va a existir un cambio en el comportamiento de las empresas porque los accionistas, no solamente dentro de su función de utilidad, tus accionistas también quieren, por ejemplo, de que tú no tengas suplidores que utilicen menores no sé, en África. ¿Ok? Entonces, si quieren que tengas un buen comportamiento global, y eso se va a ver reflejado en una maximización del valor. Pero lo que yo estoy viendo mal es que los accionistas están tomando perdón, los ejecutivos están tomando ciertas decisiones sin el permiso de los accionistas. Poco largo aquí, no sé si nos podemos pasar. Yo tengo tiempo, Nicole. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntas más. Ok, Al resto de los asistentes que están haciendo, porque tenemos más preguntas en línea, quizás podemos contestarle de forma privada, no sé, y Eduardo, sí, tú me puedes mandar el coordinamos resto del algo. chat. Sí, ok, Eso, vamos a ver otras dos preguntas ahí. ya, excelente. Te voy a leer la pregunta de César Rosario. Dice, todos los índices financieros están sobre máximos históricos. ¿Cree usted que continúe la tendencia alcista? Muy buena pregunta. Fíjate que aquí los economistas les encanta proyectar y en finanzas tratamos de ver un poquito lo que son los mercados. No me gusta ser Nostradamus, pero déjame tratar de ahondar un poquito en esto, ¿no? Fíjate, yo creo que por lo menos en cuanto a los que son los mercados globales, en Estados Unidos estamos viviendo un boom que no existía, económico que no existía desde antes. Recuérdense que los mercados de acciones, está hablando, por ejemplo, mercados de acciones, mercados de bonos, etcétera. Los mercados reaccionan antes de lo que sucede en la economía. Tú podrías decir, bueno, ¿por qué la bolsa creció tanto en el 2020? Bueno, porque ya se veía que el 2021 iba a ser muy bueno. ¿Ok? Entonces, si estamos en el 2021, lo que se está viendo es qué tan bueno va a ser el 2022 o finales del 2021. Yo creo que no va a existir, vamos a decir así, una crisis de que va a haber una recesión de precios en el mercado, por lo menos durante el 2021, para nada, porque hay ciertos indicadores de que el crecimiento de los precios es profundo, quiere decir que todas las acciones están creciendo. Eso no pasaba el año pasado, que eran nada más las tecnológicas y otras estaban mal, ahora todas están yendo bien. Entonces hay más profundidad en ese, llámalo si quieres, bull market, ¿no? Mercado de crecimiento. Em, la economía en Estados Unidos va a crecer
estamos hablando de más de 6% este año, que no ocurría desde la época de Reagan. ¿Ok? Entonces, eso es un boom enorme. Aquí ya, digamos, no solamente por la liquidez que existe, sino que los mercados se están abriendo. El porcentaje, por ejemplo, de gente que está ya vacunada aquí en Estados Unidos, y ahí me incluyo, es más del 50% de los adultos. Entonces, 50% una sola vacuna, más de 33% las dos vacunas. ¿Ok? Entonces, ya la gente pues no va a tener miedo, va a salir, va a gastar. Entonces, yo sí creo que el mercado, por lo menos este año, va a estar bullish en general. Los precios están altos. Lo que quiero decir es que estamos históricos, cuando hablas de price earnings, por lo menos nuevamente Estados Unidos, los precios están extremadamente altos, por lo que yo creo que no van a crecer mucho más. Va a estar difícil, van a tener vaivenes. ¿Ok? No creo que vayan a caer, pero tampoco creo que vayan a crecer 30%. ¿Ok? Entonces, por eso ahí te doy un indicador. Mismo con los bonos. Los bonos, el problema de los bonos es que el riesgo, a ver, para que suban los bonos tienen que bajar las tasas de interés y las tasas de interés están por el piso. Entonces, si hay más riesgo en el mercado de renta fija, porque para que bajen las tasas de interés tiene que haber alguna recesión que no va a ocurrir. Y lo que puede ocurrir es que el Fed tenga que subir las tasas de interés antes de lo anticipado, en cuyo caso los precios de los bonos van a bajar. Ahora sí, Nicole. Ahora sí. Ya, última pregunta entonces. Sí, Insisto que tenemos varias más en cola, pero no tenemos más tiempo. Voy a leer la pregunta de Guillermo McCarthy. Dice, profesor, ¿cómo cree que afecta la creciente tendencia en sostenibilidad a los niveles de globalización? muy bien. Fíjense que lo que llaman la sostenibilidad es algo que sustainable practice, etcétera. Yo creo que son tendencias que ya de largo plazo van a quedar, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás hablando de, vamos a hablar un poquito de lo que es el ambiente, ¿ok? La mayoría de las compañías van a empezar a adoptar tecnologías limpias porque son tecnologías que hoy en día son competitivas desde el punto de vista de costos. Hay demasiada intervención del Estado forzando a que todas las empresas sean sustainable, ¿ok? Lo cual yo creo que es malo. Yo creo que los mercados tienen que crear los incentivos apropiados para que las empresas tengan políticas sustentables o sostenibles en el tiempo, ¿ok? Eh, pero, por ejemplo, y aquí me voy, si Biden dice tenemos que bajar el nivel de contaminación y fuerza a las compañías a tener ciertos niveles de contaminación, obviamente, por ejemplo, compañías petroleras, no les queda otra que cambiar, ¿ok? A lo mejor no tienen los incentivos, a lo mejor se está destruyendo valor, pero esa es la parte donde yo veo problemática. Sí creo que los individuos a nivel global, no solamente en Estados Unidos, sí esperan que las compañías tengan un comportamiento sustentable, ¿ok? En el sentido de que sus prácticas de comerciales, sus prácticas de producción, etcétera, eh, tengan básicamente ese principio de equidad, de ese principio de tener cuidado con el ambiente, no contratar a gente que en principio esté explotada, etcétera. ¿Ok? Va a crear ciertos problemas para algunas empresas, sí, porque precisamente los consumidores y los inversionistas cada vez están más pendientes de eso. Y los gobiernos, precisamente cuando los gobiernos pelean, eso va a crear también fricciones para las empresas. Vean, por ejemplo, lo que le pasó a esta compañía de tiendas H&M, creo que es suiza, de ropa fashion, fast fashion, donde básicamente en algún momento en el 2020 dijo, oye, hay que tener cuidado con la parte esta parte de China donde básicamente están reprimiendo a los musulmanes. Y resulta que en el 2021 ahorita le sacaron eso y hicieron un boicot en China. Te metiste con nosotros, bueno, ahora no te compramos. Ok, eso va a pasar más. Entonces, o tú mantienes tus principios, como pasó en esta compañía de H&M, dijo, bueno, no me importa, yo mantengo lo que dije, o otras compañías pueden cambiar. Y ahí es donde van a tener conflicto con los accionistas. Bien, listo. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente No, de nada, presentación, por espero que les todos haya los gustado detalles. ya Sí, estamos a la orden, esperemos que alguno de los participantes los tenga yo como alumnos pronto.
Sí, estamos Y, recibiendo muy buenos comentarios a través del chat. Y bueno, claro, muy bien. quiero profundizar en eso. Esta es una clase abierta del programa MBA for the Americas que dicta la Universidad de Chile junto con Tulane University. Y ahí tenemos a Eduardo como profesor. Entonces, si se animan, lo pueden seguir teniendo como profesor y vivir de nuevo esta experiencia. ¿Quieres decir algo para cerrar, Eduardo? Sí, bueno, para mis clases, claro, yo hablo de todo esto en finanzas internacionales, pero finanzas es más micro. Finanzas, al final, el objetivo de estudio nuestro es la corporación dentro de ese entorno complicado, ¿no? Y, por ejemplo, políticas de cobertura de riesgo, etcétera. Pero hay mucho de intercambio con los alumnos y a mí me encanta aprender, pues, de los participantes, ¿no? Entonces, por eso si quiero, inclusive, cualquier comentario que ustedes tengan por aquí, te pido, por favor, Nicole, que me mandes todo el chat, de modo Sí. de ver qué preguntas quedaron pendientes y vamos a decir así, en el transcurso de la semana yo trato de contactar a los participantes. No sé cómo, en el sentido que no tengo sus emails, pero ahí ven. Nosotros sí los tenemos. Ah, ok, Podemos ok. hacer ahí un cruce de datos, no Un te cruce de preocupes. datos, exacto, perfecto. Y bueno, no, gracias por tenerme. Cualquier pregunta, por ejemplo, de aplicación a Latinoamérica, me avisan, porque si bien en mi investigación yo hago estudios en Latinoamérica, la idea es que también aprenda yo. Ustedes tienen más conocimiento de Latinoamérica que yo, ¿ok? Gracias por recibirme. Yo sé que para ustedes es tarde, entonces realmente fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Eduardo. Vamos a cerrar ahora con unos videos. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.